Y de la música nos vamos a la literatura. Vamos a hablar de un libro que está ambientado en Estella en los años 80. Vamos a conocer más detalles. El libro, Lucky, cuéntanos cómo se titula. Hombre, pues ya con este sugerente título yo creo que ya nos puede ir despertando incluso la curiosidad. Se titula La Agencia, Asesinatos en la Merindad. Los escritores son Nayara Sánchez, que además es una vecina de Arroniz. ¿Qué tal, Nayara? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Christoph Caro, que es vecino de Arbeiza en este caso, ¿no, Christoph? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, así es. Buenas tardes. Y me llama la atención porque es un libro escrito ahí a dos manos. A mí me parece que tiene que ser complicadísimo escribir entre dos personas un libro, ¿no? El pulir escribir los detalles. Ya es complicado. Tienes tu razón, no tengo yo, esto no me gusta cómo lo has escrito. No, ¿os habéis llevado bien? ¿Cómo habéis gestionado, digamos, esta colaboración? Nayara. Sí, a ver, desde el principio nos hemos entendido bien. Y al final, pues esto es una afición para nosotros. Entonces, tampoco ha sido a ver quién escribe mejor o peor, o no sé. No ha habido ahí ninguna lucha de egos ni nada parecido. Vaya, ha sido bastante bonita la experiencia. Pero ¿cómo se hace, Christoph? Claro. Sí, efectivamente. La clave ha estado en la ausencia total de egos, ¿no? En que los dos respetábamos el trabajo del otro, teníamos libertad para corregirlo, porque el producto final era lo que importaba, no la persona, sino el resultado. Entonces eso ha sido fundamental. Pero claro, ¿cómo os habéis coordinado? Primero, ¿quién piensa la trama, el argumento? Y luego, ¿quién escribe cada parte? O contadnos un poco cómo ha sido, pues eso, la elaboración, ¿no?, de este libro, Nayara. Bueno, pues quedamos un día para coordinar un poco la trama, personajes, así en general, la idea general. Y después, como la pareja protagonista son Puy y Suge, que son, pues eso, masculino y femenino, pues yo me quedé un poco más con la parte de Puy y Christoph más con la parte del detective masculino, digamos. Entonces, pues íbamos comentando, pues ahora tienen que ir a no sé dónde, pues vale, empieza Puy y después sigue Suge, pues luego escribía yo, después le pasaba a él lo que había escrito, él pues corregía o añadía o quitaba, lo mismo yo con lo suyo, y así más o menos pues ha ido creando la historia. Eso en cuanto al proceso narrativo y el ubicarlo en la medida de Estella, que sea una novela policíaca que habla incluso de serie negra rural, que es ya una nueva etiqueta ya que se pone a la literatura, ¿o qué es esto? Sí, nos parecía también que era interesante salirnos un poco del esquema urbano, no por así decirlo, y llevarlo al campo, al terreno rural, ¿no? Que bueno, también tiene sus historias y sus intrahistorias, ¿no? Entonces queríamos hacerlo tan cercano a la tierra que tenía que ser así, tiene que ser rural, tiene que ser las localizaciones en entornos que nosotros conocemos y que la gente reconozca. Nos parecía que era una visión distinta y bueno, que muy interesante, ¿no? Pueblos como Barbarín, Murieta, Arronizo, Sansol aparecen en este libro, que además está ambientado en los años 80. ¿Por qué habéis decidido también ese periodo, ¿no?, de nuestra historia, Nayara? Bueno, eso fue más decisión de Christoph, porque yo justo nací en en el 83, entonces pues toda la ambientación de ese año al final lo ha aportado él. Por alusiones, Christoph. Sí, bueno, pues porque fueron unos años muy interesantes y también convulsos, ¿no? Porque no hemos descartado también entrarnos un poco en el terreno de la política, ¿no?, en aquellos años tan duros. Entonces había un panorama muy rico y que valía la pena rescatar, ¿no? Y que además encajaba muy bien esta historia nuestra, ¿no? Irnos más atrás en el tiempo era algo que no conocíamos, y más reciente tampoco encajaba demasiado. Parecía una época adecuada, lo suficientemente lejana para que no quede muy de cerca a algunas generaciones, pero tampoco muy próxima para que sea igual artificial, ¿no?, o un poco kitsch. Parecía que era interesante esa época, sí. Y además nos permitía hacer también algo de crítica social. También somos ahí un poco incisivos con la sociedad navarra. En fin, hemos introducido bastantes ingredientes, ¿no? Claro, sin hacernos un spoiler, pero claro, yo estoy aquí leyendo ahora mismo descripción del libro. Habla, novela trepidante original y algo surrealista que no dejará indiferente al lector. Pues sí, claro. Pues respondo yo si quieres.
queríamos tener más ingredientes que los clásicos de la novela policíaca, ¿no? Uno de ellos, efectivamente, como se ha dicho, era el tema rural, pero también que queríamos introducir un poco de humor absurdo, porque a veces, por ejemplo, el humor absurdo que a veces introduce Tarantino en sus películas, ¿no? Están matando a alguien y nos cuentan un discurso que no tiene nada que ver. Ese tipo de situaciones también nos parecían interesantes y las hemos reproducido con nuestro estilo, ¿no? Entonces se trataba de salpimentar un poco la historia, ¿no? Con otras desviaciones que, bueno, pues siempre aportan si se hacen bien. Bueno, la colaboración, por lo que decís, ha ido tan bien que incluso este libro se supone que va a ser el primero de una saga de literatura, ¿no, Nayara? Sí, la verdad es que nos lo hemos pasado tan bien y al final pues estamos tan orgullosos de nuestra pequeña obra que pues sí, que queremos continuar. Además es que los personajes van para mucho más. Claro. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Porque como comprenderás, Christoph, pues ahora mismo con el confinamiento a la gente le ha pillado, pues, bueno, los que tenían provisión de libros, pues lógicamente ya los van devorando. ¿Cómo se puede hacer uno con la agencia, con este Asesinatos en la Merindad? Sí. Bueno, pues nosotros ahí nos adelantamos un poco porque conocemos algo del panorama literario, no de ahora por la actuación que tenemos, por la situación que tenemos por el COVID, sino por cómo está el panorama literario en general, ¿no? En los últimos tiempos, entonces decidimos hacer autopublicación vía Amazon, ¿no? Porque es una plataforma que nos permite una distribución no solo nacional, sino internacional, y somos los propietarios de la obra, del producto en toda su extensión. Entonces es fácil de adquirir, tanto en papel como en formato Kindle, que es el libro electrónico de Amazon, con poner Carnay y la agencia o uno de estos nombres, esa combinación pues funciona, ¿no? Y se encuentra fácilmente, o sea que te lo mandan a casa mejor que si lo hubiéramos hecho con una editorial pequeña de por aquí, que se hubiera quedado la distribución absolutamente colapsada, ¿no? O sea que en ese sentido nos hemos adelantado. Sí. Sí. No, sobre todo en el mundo de la literatura, que muchas veces el retorno económico al autor es mínimo, ¿no? Se queda, digamos, la inversión por el camino, que también es importante señalarlo. Sí, ocurre eso. De hecho, es mucho más fácil escribir, y muchas comillas, ¿no? Escribir una obra que a veces sacarla a la luz, el Viacruz viene después. Entonces nos hemos saltado toda esa etapa, ¿no? Y efectivamente el tema económico pues ocurre eso. Hay un esquema ahora mismo, ¿no?, de distribución que tiene sus costes, que yo lo comprendo, y bueno, todo el mundo tiene que comer, eso también lo comprendo. ¿Y cómo está funcionando por ahora, Nayara, el libro? Porque claro, con todo esto el coronavirus tampoco habéis podido hacer una presentación oficial ni firma de libros, ¿no? Habéis tenido que retrasar. 2 meses también. lleva, ¿no?, el libro fuera, ni eso. Sí, bueno, pues ahora nos está costando un poco. La promoción la estamos haciendo sobre todo a través de redes sociales. Ayer, en el día del libro, pues estuve leyendo durante 15 minutos en directo en Facebook, en un grupo de escritores, y así poco a poco promocionándolo, y a ver cuando podamos ya salir, haremos una presentación pues en Estella, en Arroniz, en donde podamos, vaya, y ahí ya se notarán más las ventas. Pues la agencia Asesinatos en la Merindad, esta novela policíaca ambientada en los años 80, precisamente en la Merindad de Estella, y escrita por Nayara Sánchez y por Christoph Caro. Muchísimas gracias a los dos y que vaya muy bien con el libro. Un saludo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Por amor al arte, con el apoyo de Museo Universidad de Navarra.